hable yo del producto y de lo bonito que es, lo que vamos a hablar es precisamente de lo que es el marco normativo, que es lo que nos maneja la norma, lo que es el artículo 285, que nos marca precisamente de los supresores de voltajes transitorios de menos de 1000 volts. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para que traigan las muestras, están en la parte de atrás. ¿Cuál es la norma primero? Es el de Pablo, están en la carpeta. Es el artículo 285. ¿Pero de qué norma? La 1010 de la universidad. ¿Sí? O sea, porque recuerden que hay dos tipos de supresores. Unos que son de más de 1000 volts. ¿Están de acuerdo? Y hay otro que es de menos de 1000 volts. Y aquí es donde hago muchas veces el énfasis, hago mucha referencia a porque muchas veces a nivel industrial nosotros lo manejamos, lo determinamos, lo podemos calcular y podemos nosotros dar precisamente algo a mi cliente que maneja las famosas UPS o maneja tarjetas electrónicas. Pero mi pregunta es, ¿por qué a nivel residencial no se hace? Y tal como lo maneja la IEEE, ¿por qué no se hace a nivel residencial? A nivel casa habitación. Más bien es por ignorancia. Pero estoy en el colegio de ingenieros. No, pero ahora sí que las amas de casa, las habitaciones, o sea, las viviendas unifamiliares. Pero también, ahorita vamos a ver más adelante, Vic, incluso cuando lo manejamos a nivel, por ejemplo, de plano eléctrico, de plano arquitectónico, incluso ahí se maneja. Ahí se maneja el tipo 1. Lo que no recomendamos es el tipo 2, y lo tomamos por visto el tipo 1. Que eso es lo que vamos a ver, ¿no? O sea, hagan de cuenta que ahorita el supresor lo que a mí me interesa son de los dos tipos, ¿no? A nivel residencial, comercial y industrial. ¿Estamos de acuerdo? Pero todo lo vamos a ver bajo el marco normativo. Si cuando empezamos a ver las definiciones, esto lo maneja la NOM 001 en definiciones y lo maneja como apartarrayos. Así lo maneja la norma de sus definiciones. No maneja como supresor. Yo, por más que usted lo busque, el supresor no está. Sino como. Entonces, ¿ese supresor realmente qué es? Es un apartarrayos. Ahora mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un apartarrayos y un pararrayos? El apartarrayos, como su nombre lo indica, separa, manda a tierra una sobretensión, corriente que ya viene en la línea. Y el pararrayos se lo recibe y lo manda a tierra. Uno es para, ¿no? Lo detiene, le dice dónde caer. Ahí hay que tener mucho cuidado porque hay algunas empresas que no quiero mencionar nombres ni herir sentimientos, que venden esas que dicen, no, mira, esta punta de flecha le va a decir al rayo que en esta curvatura nomás no hay. Le va a decir al rayo, sabes que aquí no caes. Forma de protección. Pero si nos damos cuenta, lo que le está diciendo a la descarga atmosférica es donde te estoy diciendo dónde debes de aterrizar, caer. Hay quienes, yo he escuchado conferencias que le dicen al rayo de Jalisco, sabes que aquí no caigas, vete para allá. Y yo me pregunto, oye, ¿y el rayo sí obedeces? Por eso no quiero hablar de fraudegados. Entonces, cuando nos damos cuenta, esta es la diferencia, ¿no? Entonces, entre una apartarrayos y un pararrayos. Se la aparta, lo aleja, ¿no? Si es descarga atmosférica, lo manda a tierra. Si es descarga estática, lo manda a tierra. Si es una descarga proveniente de un switcheo, proveniente de la misma red, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, lo regresa a su lugar de origen para que las corrientes se ceden. O sea, muy sencillo, ¿no? Entonces ahí es donde precisamente estamos viendo esto, no estamos hablando de las sobretensiones en las partes metálicas, porque ahí están aterrizadas, ¿estamos de acuerdo? Entonces cuando empezamos a ver en el numeral 4.10.1 de la norma, donde nos habla precisamente de la compatibilidad, y ahí nos dice que durante esta etapa de ¿qué? De diseño. No está hablando de algo que ya está hecho, después vamos a hablar de lo que algo que está hecho. Aquí habla desde el diseño, desde el inicio. ¿Sí? Desde el comienzo, desde el cálculo de conductores, cálculo de protecciones, porque nos dice que tiene que estar adecuada a las siguientes condiciones que son seguras. La primera es sobretensiones transitorias.
¿Estamos de acuerdo? Y después cuando empezamos a ver precisamente las demás definiciones, caídas de tensión, cargas desequilibradas, cargas, fluctuaciones rápidas, corrientes de arranque, corrientes armónicas, si nos damos cuenta casi la mayoría ya vienen siendo lo que nosotros conocemos como calidades de energía. Los famosos SAC, SUEL, altos voltajes, bajos voltajes, armónicos, interarmónicos. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí nos lo está dando en el numeral, cuando hablamos de diseño. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por eso digo, es el primero que sale aquí en la lista del numeral. Cuando empezamos a ver más adelante con respecto a la norma, como yo les decía en el artículo 285, ya nos habla precisamente de los sobretensiones transitorias. Y aquí en el 285.1 nos habla precisamente la nota 1, donde nos habla de los famosos apartarrayos de menos de 1000 volts, que también se le conocen como supresores transitorias. Después me dice la nota 2, los supresores de tensiones transitorias también se conocen como supresores del tipo 2 y tipo 3. Si nosotros vemos lo que es la IEEE, esto en lugar de tipo nos dice precisamente lo que es más adelante lo vamos a ver en dónde se instala, ¿no? Lo que es el A, B y C, que vamos a ver que el C es en la cometida, que precisamente es el tipo 1, después el B es el tipo 2 y por último el A, que es el tipo 3. Y ya estamos hablando de coordinación. Y por eso aquí en la nota 3 pues ya nos está hablando a nosotros. Ya se precisamente menciona a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hasta ahí vamos bien con respecto al marco normativo. Más adelante vamos a ver precisamente los equipos que tenemos o con los cuales contamos. Seguimos. ¿Ya aquí alguna pregunta, duda? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora fíjense bien, aquí en el 285.4 nos dice del número requerido. Dice, en el punto de circuito del supresor contra sobretensiones debe conectarse a cada conductor de ¿qué? De fase. Cada conductor de fase. Y debe de ser un dispositivo aprobado. Pero chequen ustedes el 285-6. Nos habla del valor de ¿qué? A ver, ¿a qué se refiere con dispositivo aprobado? Ok. A ver si no la digo. Cuando nos dicen del equipo que esté aprobado, Que tenga la nombre ANSE. exactamente, y que viene ya con todas las características técnicas de cómo instalarse, características de advertencia y todo eso. Bueno, esta no se los presento porque esta es nuestra, ¿no? No tiene esa parte. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, ingeniero, que es un equipo, bueno, se ve ahí fabricado, sí, ¿no? Fabricado en Estados Unidos, dice, ¿no? Pues por lo mismo, UL, pues es el, digamos que el laboratorio, sí, laboratorio de pruebas que allá en Estados Unidos se tiene, ¿verdad? Es el que prueba, es el que prueba. Y aquí, cuando se habla de ANSE, estamos hablando de una certificación. ¿Es correcto? Es correcto. Es diferente la certificación de la prueba, ¿no? Completamente diferente. Pero recuerda que si yo para probarlo en condiciones en donde instalaciones, ¿quién más se tiene es el más indicado para claro. ¿Quién más? UL sabemos que es internacional, pero cuando lo queremos ver aquí, la norma sí me lo permite. Si yo lo hago con UL es un organismo internacional y sí se permite. Sí. Pero tú dices, ingeniero, aquí manejamos tensiones, ok. Entonces ya cuando empezamos a pedirle precisamente en este caso a organismos nacionales que los prueben. También puede ser comisión, pero no sabemos. En este caso, por ejemplo, nada más tiene el sello ahí de la NOM, pero no tenemos ahí el logotipo de ANSE, ¿verdad? Sí, bueno, lo que pasa es que esto, lo de aprobado, no dice si es aprobado por un laboratorio de pruebas, aprobado o certificado, en el caso de ANSE, no dice, no aclara, por eso es una pregunta, no aclara exactamente qué tipo de aprobación. Aquí si nos vamos a la norma, como todos saben, en el artículo 110.2 viene la definición de lo que es aprobado. Y ahí dice aprobado es aquel producto que ha pasado una prueba, la norma oficial mexicana.
Y en este caso pruebas. Sí, pruebas. es lo que ha cumplido. Lo que comentaba de si huele, la norma es igual. O sea, hoy día no son iguales. Claro. La UL es la norma específica del producto de desempeño, funcionamiento, características, cumple las especificaciones, y la NOM es simplemente pruebas de seguridad. Hoy día en México estamos trabajando para que se homologue la misma norma de que sea UL, que sea la NMX, referenciada de una NOM, para que sean ambas pruebas las mismas, tanto en UL como en NMX o NOM. Es decir, que en alguna NMX o NOM que ya se esté elaborando, ¿se establecerá que debe ser probado por UL? No probado por UL, no la probado. norma está armonizada. Por ejemplo, un caso típico es el de interruptores termomagnéticos. Ajá. O sea, la norma mexicana NMX 466 es la misma que la UL 489. Ajá. Y la NOM 003 referencia a esa NMX. Entonces, para poder comercializar y vender el producto, hay que probarlo bajo esa NMX, que es la misma que la UL. Ajá. Que establecerá Por eso fue cuando les dije, no hagas. Hay Una cosa es un laboratorio. Por eso hay reconocimiento puntos en pruebas. Exactamente, hay el ANSE, está reconocido por el gobierno de México. Estamos trabajando en armonizar las normas. Pero es mejor que esté armonizada con la IEC, ¿no? Que es internacional, que con la... Ese es otra, UL, dependiendo que es- del producto. Es una extranjera. Sí, exacto. Dependiendo de dónde venga el producto, sí se está también armonizando. Pero ahí entra lo que dice la Inge Yolanda. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece los acuerdos de reconocimiento mutuo. Ajá. Y dice que un equipo como por ejemplo, que establece su UL, ¿verdad? Porque así lo exigen en Estados Unidos, entonces ese producto tendrá que estar acreditado en su EMA equivalente allá en Estados Unidos, ¿sí? Y esa EMA equivalente en Estados Unidos tiene los acuerdos de reconocimiento mutuo con la EMA nacional. Entonces tú, si quieres ver una cosa de ese cumplimiento, te metes a la EMA nacional y ves cuáles son los acuerdos de reconocimiento mutuo que tiene con los laboratorios de prueba en el extranjero. Y eso se ya fabricó es... en México y se quiere exportar. Ah, esa es otra cosa. La ley permite esos acuerdos de reconocimiento mutuo, pero la ley de México dice claramente tiene que cumplir con la norma oficial mexicana. Así es. Si es que existe, tiene que cumplir con la norma. Y entonces, en ese sentido, para que sean armonizadas, tendríamos que ver que esas normas, ya sea la NOM o la NMX, integre o incluya el método de prueba que establece la UL correspondiente, ¿no? Ok. Ingeniero, Sí. los que andamos en normas, yo pertenezco al sector de normas de aquí del colegio, Ajá. y para que una norma sea armonizada, se convoca en Estados Unidos, Canadá y México para armonizar entre los tres países un producto. Y esos productos básicamente requieren que guarden una seguridad. E interviene UL, interviene las otras entidades normativas en Estados Unidos, ¿Y la canadiense? como es la IMA, UL, SSA y ANSE. SSA y ANSE. Entonces el producto se armoniza, se elabora la norma y cuando se llega al acuerdo de los tres países, va a ser una sola prueba para el mismo producto en los tres países. Esa es la razón. Sí, y entonces ya aparecerá UL, aparecerá ANSE y la CSA, ¿verdad? Ese producto, La canadiense. sí lo veo, ya trae el sello ANSE. Sí, trae UL. Ese ANSE ya reconoció y está validando a la UL correspondiente. Al método de prueba de UL. Sí, sobre todo, no se puede vender un producto, así lo dice la norma, que no esté aprobado en Estados Unidos y aquí en México también con ANSE. UL allá y UL ANSE, ¿no? Es correcto. Ese es la Muy bien. razón. Ok. Ya, ibas a preguntar. ¿A qué se refiere este requisito al final del renglón? Este requisito de marreado no se aplica a los contactos. Fíjate bien, que eso es una buena pregunta. Fíjate bien, cuando lo empezamos a leer, nos dice valor de corriente de cortocircuito, así vamos bien. Después dice, el supresor contra sobretensiones transitorias debe marcar, o sea, se tiene que estar marcado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con la capacidad de corriente de qué? De Cortocircuito. cortocircuito. Ya la tenemos. Sí. ¿Sí? Y no se debe de instalar en un punto del sistema donde la corriente de falla que se exceda. Yo no lo puedo instalar en una donde excede este dicho valor. Por eso te das cuenta, aquí también nos maneja de las tensiones de fase neutra. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, si nos damos cuenta que no es de fase neutro, este es a dos fases, 220. ¿Estamos de acuerdo? Con referencia a neutro son 250 máximos. ¿Sí? Entonces, su valor de corriente de cortocircuito es de 27. Si yo me voy a un centro de cargas, ¿de cuánto sería la capacidad de un centro de cargas? 220, 127, hablando de... Pero su capacidad de cortocircuito. 25. Bueno, si es capacidad interruptiva normal. Si es normal, si hablamos de residencial, hablamos de 10.000. Si hablamos de un NQ y de eso, ya empezamos a hablar precisamente de entre 25 y 30, más o menos. Habría que hacer un cálculo de cortocircuito. Entonces, si yo lo voy a instalar esto, tengo que ver que esta capacidad sea mucho mayor a la de cortocircuito. No debo de ponerle un inferior, ¿estamos de acuerdo? Sí. Hasta ahí vamos bien. Si te das cuenta, nos dice este requisito de mercado no se aplica a quiénes. Los contactos. A los contactos, porque ya son para cargas pequeñas. Okay. Y de acuerdo a la norma, pues su capacidad, si tengo de 10, de acuerdo al fabricante, su máxima capacidad que puede soportar en un cortocircuito, me parece ser que va de 5 a 3. Sí, pero sí vale la pena aclararlo. Sí, exactamente. O sea, esta es una buena pregunta que por eso más adelante la vamos a aclarar. Y por eso hay que tener mucho cuidado con los contactos. Porque eso ya son del tipo 3. Fíjate, ingeniero, que aquí nos ha salido pues el comentario, ¿no? Y que sí, al menos a mí sí me causó mucha duda. Y hablando precisamente de un circuito derivado, que al final vas a tener acá un contacto, como lo dice ahí ese último párrafo. Sí. Pero que digamos que en las barras de ese tablero de distribución de donde está colgado el circuito, se va a presentar un cortocircuito. Y dependiendo de la corriente de cortocircuito, como bien lo explicaste tú ahorita, puede ser de 25.000, 27.000 o 30.000 o más, dependiendo del nivel de tensión inclusive. Se comentó que esa corriente de cortocircuito se puede ver reflejada en los contactos en la parte de abajo de la protección, y que por lo tanto puede afectar al conductor que al contacto, ¿verdad? Definitivo. Y más que nada porque ese conductor, entonces no va a aguantar calibre de ese conductor. Así es un 12AWG, por ejemplo, ¿no? Para ese contacto. Entonces, pues, simplemente los contactos, cuando hablamos de estas extensiones, manejan un conductor que es del 1820. Porque de acuerdo a la norma nos dice que cuando yo utilizo una extensión, de acuerdo a la norma de seguridad, dice que el contacto es a 180 volamperes, pero este es al 50% de su capacidad, o sea, es al 90 volamperes. ¿Qué pasa si yo instalo una carga mucho mayor? Precisamente tiene sus protecciones. Sí. Que estas en automático se disparan, indicándole, ¿sabes que no lo puedes instalar? Por supuesto que este es a 90 volamperes, por lo tanto el calibre, tanto de fase, neutro y tierra física, es menor al 14, es 16 o 18%. Mientras más extensa esté, es correcto más para la capacidad se perdón, gracias. Es correcto para cuando tienes como lo comentas, para un multicontacto, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, si yo llego y conecto directo al contacto y ese contacto está a una protección de un tablero de, no sé, de 27.000, y si hay una corriente de cortocircuito de 27.000 en las barras, se comentó que iba a dañar al conductor. Sí, en definitivo. Se lo lleva. Sí, se lo lleva. No abre la protección. No. O sea, por eso precisamente cuando hablamos de coordinación, cuando empezamos vamos a hablar de la casa de habitación. Cuando hablamos del interruptor principal de 30 amperes, de acuerdo a la coordinación de protecciones, yo tengo 5 kiloamperes. Después el termomagnético es de 10, significa que el térmico de 30 amperes tiene que ser a 25 kiloamperes. Y nadie compra el de 25 kiloamperes, compra el de 10 kiloamperes. Al momento de que hago yo un cortocircuito aquí, en lugar de abrirse el circuito derivado, se abre el principal. Entonces, ¿por qué no se abrió eso? Por coordinación de protecciones. Sí, ese dice 10 kiloamperes. Sí. No, para no interrumpir tu plática. ¿Aquí cuánto dice? Perdón. Era sobre los 10 Estos todos están marcados con su capacidad de corriente, capacidad de tensión y capacidad de cortocircuito. El problema es que si vendemos de 25 kiloamperes, pero ¿qué crees? Nadie lo compra. Los más caros. Nadie alza la mano por decir yo lo quiero, lo necesito.
Lo que hacemos es de que, por ejemplo, algo clásico que hacen los electricistas. Yo tengo mi instalación casa-habitación, residencial, casa estéreo. Vengo, instalo mi horno de microondas en un termomagnético de 15. Al encender el de microondas, ¿qué es lo que pasa? Se dispara. ¿Qué hace comúnmente el electricista? Le suena uno de 20. Fíjate, ya se lo saben. Ahí te van a decir. Ahora enciende. ¿No vamos a responder? No vamos a responder. Después ponen más carga. ¿Y qué pasa con el ahora con ese de 20? No sé. Dinos. No, digo. Que tenga física esto, que te amarre. A ver, ahora sí, dinos, por favor. Bagazo. De acuerdo a mi experiencia, se dispara, ¿no? ¿Y ahora qué hacen con el de 20? Ahí te van de 30. ¿De qué capacidad es el principal? De 30. ¿Para cuál de los dos se va a abrir? Ya estamos viendo que puede ser de aquí, puede ser de allá afuera. Cuando se abre el fusible de afuera ya es cuando lo estamos prendiendo. Ya lo estamos incrementando a 60, pero no su valor de cortocircuito, no de capacidad de corriente. Ahora yo, como les digo a los electricistas, tenemos un interruptor de 2x30. ¿Para qué utilizas un fusible? Cuentear y ya tiene los 60. Separamos de aquí los circuitos y ya tiene 60. Pero bueno, vamos a seguir. Lo que yo estoy vendiendo son supresores. A ver, ingeniero, tengo una pregunta ahí. ¿Es de los supresores? No, sí, de los supresores. ¿Cómo está conectado el supresor en el sistema eléctrico? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Más adelante lo vamos a ver cómo se conecta, ¿no? Bueno. ¿Sí? Más adelante. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Con respecto a la ubicación, si se dan cuenta es súper visible, pero aquí nos dice se puede instalar tanto en el interior como en el exterior. ¿A qué se refiere esta parte de la norma? Con el interior y exterior. ¿Qué se refiere al tipo de Sí, o sea, cubierta? aquí me dice la norma. Yo puedo dar una interpretación, pero no sé ustedes. Bueno, puede ser al tipo de cubierta NEMA 3R o NEMA 1, o puede ser a uso intemperie o dentro de una subestación. ¿Qué dicen los demás ingenieros? ¿Dentro del tablero? Ah, eso es muy diferente, interior y exterior, NEMA 1, NEMA 3R. Cuando hablamos de interior está hablándose de esto, este está dentro de un CCN, este está dentro de un tablero aislante, este no está dentro de un tablero, este se conecta en la forma que externa. Entonces este es que exterior, estos dos, interiores, este, interior, este, exterior, 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 exterior. Este es para casa habitación, un apartarrayos. Su capacidad es de 30 kilómetros. Entonces, si nos damos cuenta, entonces, cuando está dentro, ahorita lo que vamos a ver, ya respondiendo más adelante a la pregunta que me hizo el ingeniero, ahorita lo van a ver precisamente, ¿no? Cuando empezamos a hablar precisamente de los del tipo 1, de los llamados apartarrayos, vemos que se permiten precisamente estas que se conecten al lado de la alimentación. ¿Qué es al lado de quién? Donde está la metida. Eso significa que si hablamos, por ejemplo, de Comisión Federal de Electricidad, donde llegas a lo que es la base del kilowatt-horímetro, antes de llegar al interruptor principal, ahí es donde se debe de instalar. Si yo lo instalo donde está precisamente la base de medición, donde está el interruptor, este se convierte en el ¿qué? Es un apartarrayos. Quiere decir que aunque sea este pequeño, que es un supresor, que es este más o menos, yo lo instalo en la cometida y se convierte en automático en un apartarrayos. Quiere decir que me va a proteger contra los transitorios provenientes ¿de dónde? Del exterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando empezamos a ver estas especificaciones, ahí precisamente nos habla de la conexión. Dice, del tipo 1 se deben instalar ¿en dónde? ¿Cuál es el cable puesto a tierra? En neutro. Por eso si ustedes vieron aquí el supresor, ¿de qué color es el cable? Blanco. Por lo tanto, ahora sí, cuando estoy respondiendo a la pregunta del ingeniero, se conecta a la línea de alimentación y este se conecta ¿a dónde? Tierra. Neutro, porque la tierra está acá. Aquí está hablando de puesta y puesta.
significa que deben, si yo quiero instalarlo en estas condiciones, el cable debe de ser negro, blanco y verde. Entonces, cuando ven ustedes aquí está precisamente. Aquí está lo que es el cable negro, blanco. Yo ya lo estoy considerando en el tipo 1, en esta condición, en las condiciones del conductor del electrodo, o también lo puedo conectar en el electrodo, o también lo puedo conectar en la terminal de puesta a tierra de los equipos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo estoy instalando en la primera, que de acuerdo a la norma ya vamos a ver que este es el tipo 2, donde se conecta directamente donde están las cargas conectadas, en el lado de alimentación de la línea. Hay que tener mucho cuidado. Ahorita voy a responder esa pregunta, ¿por qué hay precisamente? ¿Por qué hay? ¿Por qué se debe de instalar en la entrada de alimentación? Y lo más cercano posible. Lo más cercano. Si nosotros leemos la norma 99, cuando hablamos de los supresores, nos hablan de distancias de 30 y 40 metros. Cuando se dieron cuenta que no eran efectivos, se redujo la distancia. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces aquí es una forma de cómo se instala, más o menos. Aquí está es precisamente de lo que es el NEC. Si se dan cuenta es lo que yo les decía, aquí está lo que es la alimentación, mi interruptor principal, y se conecta precisamente aquí. ¿Por qué se conecta aquí? Es cuando, por ejemplo, me hacen muchas preguntas estos ingenieros. ¿Por qué aquí el ingeniero y no lo puedo instalar acá o acá? O a una distancia de 30 metros. Digo, es algo sencillo. Yo doy un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, hablemos de mi cava donde tengo mis mejores quesos. Un condenado ratón se está comiendo el queso. Compro la mejor ratonera con sensor, con todo lo que quieran ustedes, y lo instalo hasta acá. ¿Cuándo creen que voy a atrapar ahí el ratón? Se acaba el queso y el ratón, la ratonera. Si yo acerco esta a donde tengo exactamente el problema, es más factible que aquí lo desvíe. Antes de llegar. Es como en una subestación. ¿Qué es lo que tenemos en una subestación? Tenemos la entrada de la cometida, donde tenemos el registro, llegan las cuchillas de paso de prueba, después llegan las tripolares, y después de aquí a mi transformador. ¿Qué es lo que tengo en esta parte? Protección para los pararrayos. En la línea antes de que llegue la gente. En una residencia es exactamente lo mismo. Tengo aquí mi línea, mi cable de alimentación, aquí exactamente, aquí lo tengo a tierra, aquí está nuevamente. Entonces aquí yo ya sé que viene una descarga atmosférica o algo externo, lo mando hacia tierra. Si es proveniente de un switcheo por parte de la alimentación, pues lo regresa a su lugar de origen. Y lo más cercano posible. Entonces, si se dan cuenta, aquí viene el código de colores que yo les mencioné. Línea, neutro. Gonzalo, Sí, una pregunta. Sí. Ahorita dijiste el caso de un rayo. ¿Cuál? El caso de un rayo. Una No, descarga pero- atmosférica. Ahí no. Porque precisamente para eso está el apartarrayo en la subestación. Ah, exactamente. O el que Eso tiene, está en o el el que tiene circuito- Comisión Federal de Electricidad en las El cuchillas. circuito derivado después del transformador. Así es. Entonces, O sea, antes es donde antes está. va a pasar por allá, ese ni se enteró. Sí, no, sí, o sea, comisión es el que lo debe tener. El problema que tenemos nosotros es en la bandialización que se tiene con los cables. Que tenemos el apartarrayos, pero el cable ya no está conectado a la variedad de tierras. ¿Estamos de acuerdo? Este es después del transformador, pongan atención. ¿Sí? Para el comentario de Víctor, en la NMXJ 549 sí te habla de las dos protecciones para descargas de origen atmosférico vivo. Sí, sí, sí. Las puntas usadas y este tipo de No, pues protección. ya se lo mencionamos, el apartarrayos del Y ese es para pararrayos. La diferencia que hay en rayos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Vic, más o menos, ya gracias por la aclaración. Entonces, sí, ingeniero, ¿de regreso? Sí, por favor. Sí. Ahí veo que no tiene ni medios de producción ni producción de sobre corriente
Ok, fíjate bien aquí, es una buena pregunta. Si yo me regreso con la norma, bueno, ahorita vamos a seguir más adelante y nos menciona que se debe de conectar de forma directa. Es que tiene razón, ingeniero, el problema no solo es a la hora de quererlo poner. Digo, es a la hora de que uno de estos circuitos se puede poner en corte, puede estar conduciendo. Sí. Y entonces se me va mi cable, se me va todo. O sea, no hay nada. Yo estoy de acuerdo, a lo mejor así lo tenemos que conectar, pero estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero. Es una simple desconexión sin protección, si tú quieres, simplemente un interruptor sin fusible, sin acción, nada más mecánica. Yo lo puedo abrir, será para colocarlo y que me conduzca tal cual, cuando menos. Si no es que la otra situación de que se puede poner en los equipos electrónicos donde ponemos supresores, donde ya vienen los supresores en muchos equipos, entra la alimentación en un interruptor en un principio. Hay un transitorio en el sistema, que es difícil que sea en una casa. Si esto es para una casa, un transitorio es algo difícil. Abrimos o hacemos un switcheo y se nos han ido primero los varistores, los supresores, y al irse están junto a las tarjetas principales o aparte de la electrónica. Se daña y daña las partes electrónicas del propio equipo. Muchas veces los SCRs, los IGBTs, la parte electrónica de potencia lo soporta, pero como ya dañó ese supresor de picos a la hora de estallar los circuitos electrónicos, pues ya no lo puedo echar. Sí, la VDR. Fíjate bien aquí. Aquí estamos hablando de las corrientes de cortocircuito y todo ello estamos hablando. Cuando tú me estás hablando de esos equipos electrónicos, ¿sí? De acuerdo al fabricante, es lo que hace rato hemos mencionado, su capacidad no es más arriba de los 10. No es por arriba de los 10. Si me estás hablando de las tarjetas electrónicas, si estamos hablando de las VDR, si es de protección, tiene que ser menor a 3. Si tú le llegas con un cortocircuito de 10, es lógico que lo dañes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en este caso, ahí lo que se tiene que hacer es precisamente ver que es del tipo, no del tipo 2, sino estamos hablando del tipo 3. Y ese va a estar de acuerdo a la capacidad de cortocircuito del mismo equipo. Ya que si tú no tienes un supresor de transitorios que pueda simplemente hacerlos más pequeños, que no sean tan peligrosos, si no tenemos llega uno de 10, no tengo ¿qué crees que va a pasar con las tarjetas? Que se sube. La otra es que la norma nos indica que estos son, no se les da el mantenimiento, tienen que estar conectados en forma directa y solamente las personas especializadas o las personas capacitadas pueden darle el mantenimiento. Y solamente el mantenimiento se les da cuando se le da mantenimiento a la subestación. ¿Y qué es lo que se le da que le puede dar yo de mantenimiento a esto? Si está sellado. Es lo que yo les decía, cuando damos mantenimiento a una subestación, por eso ahí tengo esa respuesta. Cuando damos mantenimiento a la subestación, lo que hacemos es un reaplique a todas las conexiones. Después lo que hacemos es el engrasamiento a todas las partes móviles. Después medición de aislamiento. ¿Y qué le hacemos a la parte rayos? Una chaineada. Ahora, ¿qué mantenimiento puedes darle a que está sellado en epóxico? ¿O qué mantenimiento tú le das a una máquina CNC? Por eso, a la tableta electrónica, ¿qué mantenimiento le das? Una sopleteada. No puedes darle apriete o estarle soldando. Entonces, por eso hay que ver precisamente lo que nos está marcando la norma cuando nos está hablando precisamente del tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Nota, por lo que me estoy dando cuenta, no tienes ni del tipo 1, posiblemente sí en la subestación, pero no en los demás tableros de distribución, no tienes ni del tipo 2 ni del tipo 3. Así es como lo está marcando.
Igual que una coordinación de protecciones. O coordinación de aislamientos. La coordinación la llevamos a cabo con reactores de línea y transformadores de aislamiento. Son impedancias muy fuertes que en una situación industrial nos ayudan muchísimo. El tener un transformador que te llama la atención, cuando pides un transformador 460, 460, oye, para ti es un transformador 460, ¿no es un transformador? Sí, es un transformador. Está aislado. Aislamiento. Un reactor de línea. Y pones la parte electrónica que puede estar alimentada de tu mismo circuito con un transformador, con otro transformador que puedes poner o no aquí de control. Sí, ya los de control son transformadores. Pero es que lo que vas a manejar es la electrónica para que esa electrónica maneje la potencia. Sí, pero te digo, si cuando nos damos a esa parte de control donde maneja precisamente transformadores, son de 500 volamperes estos transformadores. Sí, desde 50, 100, 200. Pero si das cuenta, al momento de que tú llegas al dispositivo de control, ahí en ningún momento pones precisamente el varistor. Van directamente a todas las botonerías, bocinas. No, pero espérame, es que el varistor ya viene muchas veces intrínseco dentro de tu mismo equipo. Pero ese ya viene de acuerdo al fabricante. Y ese de acuerdo al fabricante y de acuerdo a yo lo proporciono en base a lo que es su capacidad de cortocircuito de todas las bobinas pequeñas. Por eso no pasa más de 3. No pasa más de 3. Y si tú no tienes el supresor precisamente de relación de transformación que te viene fuerte, aquí no lo va a hacer a la misma intensidad, pero o sea, a esa capacidad que puede dañar los dispositivos electrónicos. Es un transformador. Por eso dimensional. Por inducción. Lo manda. Lo manda. Pero si sobrepasa la capacidad de tus varistores pequeñitos que tienes en el control, pues es lógico que se va a llevar. Ese es el control y aparte en la potencia. Por eso ahorita vamos a hablar, ahorita tengo esa imagen, precisamente de eso, ¿no? Cuando empezamos a hablar ya de esta parte, ok, ya. Ahorita vamos a ver precisamente, voy a mencionar esta parte porque nos lleva. ¿Sí? Cuando nos damos cuenta en el tipo 2, ¿sí? Se debe de conectar en cualquier lugar, ¿al lado de quién? Al lado de la carga, por eso está este que es enchufable. Este es un cubo, pues no tiene. Entonces se lo puede instalar ahí en el centro de carga, junto a la carga. Y está protegiendo lo que menciona la norma. Al lado de la carga, al lado de la carga. Por eso lo tenemos aquí en el centro de carga. Interruptor principal o alimentación principal, aquí tengo el supresor, junto a la carga. Este lo tengo en el CSM, el centro de control de motores, junto a las demás cargas. Este viene en el tablero inline, junto a las cargas. Y este viene en los tableros donde no caben estos supresores, donde ya tengo completamente lleno el tablero. Completamente lleno y no entra precisamente el supresor, no tiene el área suficiente para poderlo obtener ahí dentro, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y esto es lo que yo les decía con respecto a la longitud de los cables y el supresor. Mientras más cercano lo tenga yo a mi centro de carga que está dentro, va a ser mucho mejor la protección. Va a proteger. Si yo lo alejo, este supresor, como yo les decía, más o menos una distancia de 30 metros, entonces ¿qué va a pasar? Pues nunca lo va a atrapar. Respondiendo a la pregunta del ingeniero es, este supresor mientras más cerca lo tenga yo aquí, mejor va a funcionar. Si tengo la alimentación en la parte superior, ingeniero, entonces este supresor se instala en la parte superior, en aguas arriba. Si tengo la alimentación aquí abajo, entonces sería que en aguas abajo. Lo más cercano a la línea de alimentación, tal y como nos lo manejó en esta parte. Lo más cercano a la alimentación. ¿Sí? Entonces aquí es donde lo tenemos. El tipo interior está aquí adentro, en las barras de alimentación. Si es el tipo enchufable, exactamente lo mismo. Llega a las líneas de alimentación, o lo tengo aquí con el interruptor lateral principal, pues el supresor lo tengo que tener al frente, antes de que lleguen hacia las cargas. Si lo tengo en aguas arriba, exactamente lo mismo. Viene mi alimentación, pues aquí viene mi supresor. Cuando vemos que lo quiero conectar en la parte externa, de acuerdo a la norma me dice en cualquier parte, pero no más que
lo más cerca posible. Lo más cercano posible. No hay que ser como el centro de Banamex, que lo tenía a una distancia de 30 metros y decía que no funcionaba. Pues no va a funcionar. Lo más cercano. Aquí no entró aquí, por eso se conecta en el exterior. Este es exterior. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces aquí está, viendo nuevamente, aquí está precisamente el que les voy a pasar, que son estos. Más que este sí lo hago y este es de muestra, ingeniero. Para que en la parte epóxica no es otra cosa más que ahí están las famosas BDR, o el llamado MOF. Entonces aquí tengo mi tablero I-Line, que está conectado en las barras de alimentación principal cerca de las cargas. Este se conecta en la parte interna o en la parte externa. Este es el tablero I-Line. Y ahí tenemos otro para los nuevos tableros, los llamados NQ, donde ya tenemos este espacio. Pero aquí lo que me va a sacrificar son 6 y 6, 2 espacios. Esta es la parte, y se dan cuenta, viene la línea de alimentación. No está conectado acá. ¿Están de acuerdo? Es como yo les decía, pongo la ratonera acá, pues llega el transitorio, me daña lo que tengo conectado. Si lo tengo aquí antes de que llegue a mis cargas, se desvía. Entonces cada uno de los supresores, si te das cuenta, ingeniero, están conectadas de acuerdo al marco normativo en cada una de las líneas de alimentación. Fase 1, fase 2, fase 3 o A, B y C. Y si quieres conectar el neutro, también lo protegemos para esas descargas con respecto a tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí está. La otra que les van a pasar es esta. Línea 1, línea 2 y línea 3, y esta es otra cosa más que el contador de disturbios. Que ahorita que les van a pasar es en la parte de atrás lo que es el RJ45. Que nomás es un contador si es que hubo por ahí algún problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí está ya la forma interna, aquí está. Fase 1, fase 2, fase 3 en la alimentación a líneas principales, aquí va el interruptor. Entonces se conectan las líneas y aquí va directo. Entonces si se dan cuenta, aquí el tablero es mucho más robusto, más grande. Más grande. Pero si yo quiero tenerlo ahora sí que en ese tablero, pues ahora sí tengo que pensar en sacrificar 2 espacios. Son 3, 6 y 2 espacios. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese ya entra en los nuevos tableros. ¿Sí, Guillermo? Te preguntaba, Gonzalo, si el poner el supresor no nos exime que pongamos el termomagnético principal. ¿Es correcto? No, pero eso es que aquí está, ingeniero. O sea, estoy siguiendo lo que es el NEC, no tanto la norma. Si te das cuenta, la norma nos dice aquí está el interruptor, por eso, como decía el ingeniero, en cualquier mantenimiento o algo, es igual que en una subestación. Desconecto el principal y desconecto desde las cuchillas de comisión, después viene siendo la de prueba y después la tripolar, y después sucesivamente. Entonces ya tengo una desconexión aquí. Si te das cuenta, aquí está el interruptor para darle mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si le quiero dar mantenimiento, interrumpo precisamente lo que acabas de mencionar. Sí, pero aparentemente lo que yo veía es que, o sea, antes del interruptor. Ya te entendí. O sea, que este vendría a ser la carga. Exactamente. No, aquí entonces, ya sería, quería más o menos. Es lo que decía, de acuerdo al diagrama, pusiste, primero estaba el supresor y luego... O sea, si tú me pides una recomendación, aprovechando tu comentario, entonces aquí es donde vamos a conectar si te das cuenta, yo lo conectaría después del interruptor principal. Inmediatamente después. Sí, okay. Ahí sí, porque además tiene... Porque si no tendríamos que desconectar hasta el tablero. ¿Qué es lo que hace el varistor? Es un diodo Zener. Y el diodo Zener lo que hace es que a determinado voltaje conduce. ¿Qué es lo que es el varistor? Es una BDR, es una resistencia dependiente de la tensión. Maneja un voltaje alto, disminuye su resistencia o viceversa. Incluso el interruptor tiene que estar hasta cierto punto coordinado con la cantidad de joules que puede dar así es. ese golpe y evitar que estallen, porque esos estallan. Por ahí tengo fotografías de algunos que han tronado. Entonces hay que coordinar esas dos situaciones
y sí tiene contra qué irse. Cuando no tiene contra qué irse es cuando estalla. Por eso precisamente, si te dices cuenta, el principio de la norma en el 285-5 nos habla de la, sí creo que 5, nos habla de la protección, o sea, lo que hablamos de lo que es el cortocircuito. Si yo estoy hablando de diseño, cuando hago precisamente mi diagrama de cortocircuito me salen ya los valores. Me salen ya los valores porque la otra forma de que yo lo puedo sugerir es bajo ciertos criterios de algunas circunstancias que han pasado en una fábrica que ya está. Una fábrica que es un pequeño cuestionario, no preguntas y respuestas. ¿Ha sucedido esto? Sí. ¿Con cuánta frecuencia? Y ahí sale un supresor. Pero ya cuando hablamos de diseño, ya habla de los del cortocircuito. ¿Sí que? Gracias. De nuevo, vuelvo a no estar de acuerdo con el arreglo de la fotografía inferior derecha. ¿Por qué? Estos equipos explotan, creo que si nosotros seguimos esta regla, cuando explota dañamos todo el tablero y lo sacamos de operación. Bien, ¿cuál es lo que normalmente acostumbramos a hacer los que diseñamos? Primero, tiene que estar en una forma separada de ese tablero. Y le agregamos un medio de desconexión, de su protección y sobrecorrido. ¿Qué es lo que pasa? El mismo caso explota, no, vaya, nos quedamos sin esa protección sin duda. Y vamos a correrlos también sin duda. Pero si no se puede. No, sí, nomás recordemos una parte, y que no es correcto lo que dices, completamente de acuerdo. Nomás que de acuerdo a la norma, nomás hay que ver la capacidad de cortocircuito del dispositivo que vamos a proteger, nada más que no debe ser Bueno, si me dice en tal parte de la norma, pero creo. Ahí lo dice. Esa es mi interpretación. ¿Sí van a preguntarme? Aquí está el que... Claro. ¿Sí? Eso, el hecho de sin duda. Sí. Pero hay que recordar que todos sin excepción fallan. Sí. ¿Y cuando fallan qué? No es que haya excedido ese valor. Es que falló. Es que falló. ¿Y ahí qué? Bueno, que habría que ver eso. Buena Santa no me ha fallado a mí. Pero entonces ¿qué está cerca de que te falla? Es lo que supone. Es lo que se ¿Estamos de acuerdo? Ese es tu que ¿cuándo va a fallar? Si me dijeras otra marca. En lo personal, vaya, mira, me tocó un fabricante. Por eso te estoy diciendo. Espérame. Algo traje, si no hubiera hecho, ¿qué dices, Cordy? Me invitaron a los Estados Unidos a ver el No, yo no te invito, prueba esta en tu casa. Entonces nada más te puedo decir que hasta yo me equivoco. Imagínate, si es cuerda y no puede fallar. No es como pero me habías a preguntar algo bien. Sí, dime. El arreglo ese que está después en el interruptor, ¿cómo está marcado el interruptor? Porque normalmente pues tiene on-off o I-O, o sea, el interruptor enmarcado, el interruptor por norma. En ese caso, cuando yo estoy diciendo que voy a abrir, ¿en qué posición está la palanca? En ese... De acuerdo a la posición de la palanca, se supone que se voy a abrir en la posición hacia abajo. No, porque está al revés, ¿no? Está al revés. Estoy alimentando por abajo, yo sí la capacidad interruptiva y todo el interruptor está muy bien, pero debe haber alguna marca que nos indique que no haya una confusión. Seguridad de instaladora de instalador. Es seguridad nada más. Para que no cuando yo tenga, digamos, según yo abierto, estoy abriendo precisamente. Sí, es como los de cine, ¿no? Que es cómo está marcado su interruptor o cómo se debe marcar en el campo para instalar eso. Así como yo lo estoy viendo, como aquí tengo la carga, es en la parte superior y el cierre es en la parte inferior. Si lo tuviese yo aquí arriba, entonces sería la inversa. Pero allá arriba la carga, ¿no? No, si o sea, haz de cuenta que si yo tuviera mi interruptor en la parte superior, como lo manejan los de IS, como serían los de IS, que es a la inversa. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se alimenta en la más abajo. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado con los europeos, que se le inversa. Pues sí.
Hay que tener cuidado de hacer los tableros, ¿no? Son NEMA, ¿no? ¿Dónde? Esto es NEMA. Este es NEMA, sí. Si gana la vida honrada. Porque cuando hablamos de aquí es una buena pregunta, cuando hablamos de los dispositivos ISE, esos dispositivos ISE, híjole, son medios latosos al momento de conectarlos. Es como un ego, tienen que ver las cosas como se deben. Es que sí, Entonces aquí nuevamente este es algo, espero que mi traducción haya sido correcta con respecto a lo que viene siendo el NEC, montado en un componente integral en un panel de distribución que minimiza la longitud del conductor del sistema eléctrico. Lo sabe es minimizar la distancia, lo que hace rato mencionaba el ingeniero. Si yo en lugar de tenerlo aquí, donde pueda explotar y hacer sus dengues, como digamos, lo conecto en la parte exterior, pero aún así, instalado aquí con un interruptor de desconexión. ¿Sí? Pero aquí nos dicen que debemos de minimizar esa longitud, la distancia, o sea, lo más cercano posible. Y aquí está el que mencionabas, ingeniero, aquí está precisamente que ya hablamos del tipo 3, de los componentes electrónicos. Y aquí ya nos hablan de las distancias. Y estos son de una capacidad inferior, más pequeñitos. Son de una capacidad muy pequeña. Sí, pero si tienen contra qué irse, o sea, a la hora de que viene el pico y empieza a conducir el diodo y se eleva una determinada corriente, abre el interruptor de protección que está debería haber de cristal que está ahí. Ya está bien, pero si pongo un interruptor demasiado grande, puede llegar a estallar y entonces me daña el equipo. Totalmente. Tiene que ser de acuerdo con la corriente. Por eso esta es la otra forma de cómo lo seleccionamos, de acuerdo a lo que nosotros les indicamos precisamente, es ver en qué parte, en qué región se encuentra precisamente donde lo voy a instalar, que es lo que yo les decía. Y es una fábrica instalada donde hacemos una serie de cuestionamientos de acuerdo a la IEEE, cuestionamientos que nos dan una pequeña numeración. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nos dice, aquí en qué parte de la República Mexicana se encuentra donde tú quieres hacer la protección. ¿Dónde estaríamos? Estaríamos en alto. Si hablamos del DF, pues estamos hablando de alto, ¿qué número tiene? 18. A ver, vayan apuntando, ingeniero, vayan apuntando. A ver, entonces. Sí, se va a decir que no más viene diokis. Porque si nos vamos hacia Oaxaca, si se dan cuenta, Oaxaca es bajo. ¿Tendría el número qué? Número 2. Si nos vamos hacia Veracruz, igual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya más o menos esta información después se la voy a dar a mi compañero Toño para que la tengan ustedes. No, también un Excel más sencillo, ¿no? Entonces aquí es donde empezamos a hacer las preguntas, ¿no? La ubicación con respecto a otras actividades. ¿Es rural, urbana, suburbana? ¿Dónde se encuentra? ¿Está cerca de aquí? Urbano 1. Alejado, suburbana, ya muy alejado, sería que rural. Y aquí vienen otras numeraciones. ¿Qué número? Si estamos en CDMX, pues es urbano 1. Ok, sale, está. Tenemos el número 1. Después dice la ubicación con respecto a otras construcciones. ¿Es el edificio más alto, el mediano o el más pequeño? Más alto. Ok, ¿sabe qué número tiene, ingeniero? 11. Perfecto. Después me dice el tipo de acometida. ¿Es el último de los clientes que está conectado, cliente múltiple o es independiente? Su propia red, sin nada que compartir. Cliente múltiple. Múltiple. Ok, tenemos el número ¿qué? 6, perfecto. Seguimos. Histórico de disturbios, es lo que decías, ¿no, ingeniero? O sea, si se dañan las tarjetas PLC, variadores de velocidad, computadora. Si es muy frecuente, pues es lo más alto. Si es solo ocasional, ok, número 6, si es escaso, número. Ahora sí que, a tu experiencia con respecto a las tarjetas, ¿qué tanto se estarían dañando? Es ocasional. ¿Es ocasional o es frecuente? Es escaso. Es escaso, ok.
importancia de ese equipo. Es indispensable, o sea que se muere la empresa, puede esperar o simplemente vas a esperar 6 meses. Depende de la industria, pero en mi caso es... Entonces sería que es escaso, pero indispensable. Tiene más peso. Después aquí dice el costo, ¿cuánto te cuesta? Es costosísimo. Cualquier empresa de máquina de inyección o la que se trate farmacéutica, de tener unas cuantas horas, la producción es la muerte, porque me decían a mí, ingeniero, ustedes saben unas pastillitas que tienen cierto precio, pero aquí fabricamos miles de esas. Es la muerte. Entonces es que si te das cuenta, son las partes más, por así que de mayor puntaje. Por así que me dice dónde lo vas a instalar. ¿Se acuerdan que decía tipo 1, tipo 2 y tipo 3? Aquí nos hablan de categoría. La categoría A vendría siendo lo que es el tipo 3, la B el tipo 2 y la C el tipo 1. O sea, aquí sería un que apartarrayos, supresor, más bien estos dos serían supresores. Porque aquí es donde lo vamos a ver precisamente, dónde lo voy a instalar, o simplemente lo que voy a ponerlo es en qué? Derivado. En cascada. Del mayor al menor. ¿Qué número te salió, ingeniero? Considerando este derivado, sería una categoría A, ¿verdad? No, sería desde la C hasta la A. Serían las 3. Yo creo que estamos hablando de un equipo que es muy costoso. ¿Para qué lo pongo simplemente con una apartarrayos y ya me conformo con eso? Y el tablero Inline, el tablero NF y el tablero NECO, pues gracias a Dios, son los pequeños, los FUO 312, que hablamos el de 12 circuitos o el de 24 o el de 84. Eso es que nos va a proteger, y aparte donde está conectado el equipo. ¿Qué número te debo, ingeniero? A ver, espera un ratito, déjame hacer la sumatoria. Porque son varios valores. 18 más 12 más 6 más 1 más 19 más 19 75. Ok, entonces si nos damos cuenta, aquí está. Estamos aquí. Aquí me dice, la primera opción es cuando solamente lo voy a aplicar una sola vez. Pero si el ingeniero dice, ¿sabes que yo quiero A, B y C? Entonces agarramos ¿qué? La segunda opción. Entonces el que está en la entrada de la alimentación es de ¿cuánto? 240. 240 kiloamperes de cortocircuito. El segundo, 120. El tercero, 50. Si te das cuenta, ingeniero, ya los terceros son de 30 o menos. 50 kilómetros. Así es. Entonces se agarra la segunda opción. Y aquí está precisamente la aplicación en acometida, en el siguiente tablero, y en el último, ya después ya los demás serían precisamente estos. Y este es de una capacidad del que acabamos de mostrar hace rato, es de 27. Es menor. Este es de 20. Pues ahí estamos haciendo precisamente ese arreglo de acuerdo a la IEEE en cascada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a esto? Si no, ahorita van a ver el Excel. Y esta es precisamente la forma como yo lo estoy seleccionando. Si es un TBS, aquí nos habla del tipo de tensión, de 220 a 440. Si lo quiero interno o externo, aquí ya nos habla precisamente de los módulos, sería. Y aquí sí estamos hablando del primero número que nos dio, ¿cuánto? 75. 75, el primero es de 240. Busco el de 240, el primer número es 24. El siguiente número, si te das cuenta, dice 120. 120, entonces el siguiente es un 12. Y el último sería el de 50. 50. Entonces ya tenemos que es un TBS 2 y M es un IMA 24. Es un TBS IMA 24. El siguiente es un TBS IMA 12 y el tercero es un TBS IMA. Okay, ahí está el cascada, ¿verdad? Sí. Correcto.
Así de fácil. Sí, sigo dando guerra. Sí, no, al contrario, así aprendo más. Sí, estoy aprendiendo. Primero, la intención del servicio está mal. Es tensión de sistema. Ok, ya. Tensión de servicio sería, por ejemplo, 460 volts. Es por un lado así. Por otro lado, aquí marcan 208-120. Es una tensión que se utiliza normalmente en los Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos 220 volts? ¿Por qué? Porque son muy sensibles al voltaje y todo lo demás. Pero se relaciona con sus estaciones con las tierras que tienen las Déjenme. Bueno, esa parte, si por ejemplo ¿cuál habíamos mencionado de 2.8? Lo que me están mencionando acá, esta es de la fase estrella de 208, en conexión estrella en 220. ¿Qué es lo que pasaría? Como estamos hablando de una tensión pequeña, no creo que nos tome en cuenta lo que es el varistor. Déjame decirte que mira, Víctor estará de acuerdo conmigo, lo estuvimos viendo cuando normalmente la Comisión Federal decía permite todavía la ex ley del servicio de energía eléctrica y su reglamento variaciones del más o menos 10%. Ya, ok, sí. Si tú tienes 220 volts y te agregas 22, te estás aplicando 240 volts. Si los componentes son electrónicos, 240 volts te pueden dañar esos Entonces, ¿qué es lo que hacemos los diseñadores? Que me garantizas y me lo pruebes que va a trabajar en 250 volts. Que normalmente no lo voy a hacer. No, esa parte sí, la desconozco, déjame checarlo, ya te traigo la respuesta, ¿se parece? O sea, estamos hablando de ¿no? Del 208. ¿Qué pasa a una tensión de 220? Así es. No, ¿qué es lo que puede pasar? O inclusive hasta los 240, ¿no? Si es más o menos el 10%. Depende, porque si tú ves ahí en el 1, dice 120, 240, pero ese es otro. Sí, es otro reglo. El que está mencionando eso. Sí, el de abajo. No se preocupe. Y aquí, ese es el que le voy a dejar a Toño, para que se nos pase los colegiados. Que es exactamente el mismo cuestionario que vimos hace rato. A ver que se abre. Son exactamente las mismas preguntas, pero ya este Excel ya está listo. Nada más aquí es donde le damos y ya cambiamos el número. Cambiamos el número y al final pues ya nos entrega, conforme vayamos nosotros, ahora sí que respondiendo todo esto, y al final nos entrega precisamente el resultado, lo que nosotros vamos a
a requerir. Al igual que el primer ejemplo, o para el primer concepto, también los demás vienen con su selector, ¿no? Para irle cambiando. O sea, tú le vas, ahora sí que vas interrogando al cliente, ¿no? Disturbia, tú más vas apuntando qué número te va dando y al final ya te va entregando lo que es el producto. O sea, en lugar de que hagas precisamente, deja sumo la calculadora, deja ver cuánto me da. Sí. Entonces ya en automático le estoy dando. Sí, es el pequeño Excel. Y esto es lo que yo les mencionaba, ¿no? Precisamente en un plano a nivel residencial. Precisamente aquí está. Es lo que viene siendo la entrada de la cometida. Pues esta es la cometida, la mufa, interruptor principal, y aquí está el supresor. Que se convierte en una parte de rayos, porque ya después dentro del centro de carga ya es del tipo 2, y aquí conectado a la televisión ya es del tipo 3. Por eso les decía que desde un inicio, cuando empezamos a proyectar a nivel residencial, lo tenemos. Es una sugerencia que se hace a nivel residencial. Entonces, cuando empezamos a ver esto, aquí está precisamente la selección a nivel residencial a 127 o 220, a 2 fases o a 3 que se instalan aquí. A un lado de la carga, donde está el interruptor, ya sea en la parte superior o parte inferior. Y después tenemos los enchufables. Y por último, el que protege directamente hacia la carga. Entonces, a nivel industrial y a nivel residencial, se cuentan con esos supresores. Como hace rato me mencionaba, no lo conocemos en que absoluta pasa que es el tipo QO, que es el que se instala. Es el QO 120 SD. Sí, y el que tenemos a 2 fases, para equipos de aire acondicionado, para equipos de comunicación y todo eso. Cuando tengo una pequeña bomba, una pequeña carga, se instala aquí la alimentación y aquí la carga, y está en la parte media. Y aquí están los supresores que se instalan en los chiqueadores del interruptor. Si estamos de acuerdo, y aquí vienen ya los de nivel industrial. Y aquí está el EMA que habíamos visto. Este es el que habíamos visto, el tipo N. Son estos. Después sigue el EVA, el H que son estos. Y esa que se instala, como habíamos mencionado, dentro, o los que están fuera. ¿Vale? Entonces ahí está. Los internos y los externos. Y los pequeños. Entonces, señores, hasta aquí. Siguen. Pero con ustedes, pero bueno. Ahí vamos. No. En tu segunda o tercera slide, cuando estaba la fotografía de la placa del SPD, decía clamping voltage 500 volts para cuando se aplique el 120 volts. ¿Qué es una barra inundada? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿De la segunda? ¿De las características técnicas? No, ¿qué es? Ahí está. Después UL dice clan. Sí. Esta parte. Ricardo, con respecto a esto, ¿tienes conocimiento de esto? Porque aquí no se habla de prevención de fase neutro, pero pasé de cortocircuito y este plan. Es cuando están empalmados. No hay empalmes. Entre ellos sería la tensión de alto. No, pero el clamping. El clamping es precisamente estar metido dentro de empalmado. ¿Cómo? Del clamping. No sé por qué, si es el valor máximo de tensión que pueda soportar.
puede soportar. Entonces yo también estoy considerando eso, la máxima tensión que pueda soportar precisamente al estar aquí. Ya van dos que investigan. Sí, porque la interfaz es 150 volts. Ah, no, sí, este es interfaz y la tensión de operación. La tensión de cortocircuito, no es de que esta es la máxima tensión de operación. La parte de esta ¿sí? Aparte de esas dos preguntas que tengo pendientes, otra más. ¿Cómo sé cuando esté dañado allí? Tiene precisamente unas pequeñas señalizaciones. No sé si ya te pasaron por ahí el que teníamos. Ese mismo que está ahí tiene. No, bueno, que ese que tiene una pequeña señalización. Tú lo instalas y enciende. Cuando ya deja de funcionar, también el que teníamos hace rato, el que estaba aquí, ¿dónde está? No saben dónde quedó. Vamos a hacer vaso. Ya caminó, ya no. Si te das cuenta, aquí están precisamente sus dos pilotos. Sus dos pilotos que te están indicando que está funcionando. Si uno de ellos se apaga, indica que ya quedó ahí. Y este precisamente es para un contador, no un contador de que cuando viene por el transitorio, le marca ese cuando funciona. No tiene otra función más que su contador. Entonces, te das cuenta, tienen esos. Todos tienen lo mismo. Todos tienen. Sí, porque es difícil meterle medición, es difícil. Una VDR, ¿cuánto va a medir? Más si le metes un multímetro de 9 volts, está caído. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿más preguntas, dudas con respecto a la selección y todo lo demás, señores? ¿No?